Somos tu voz. Está con nosotros el doctor René Jagoszewski, PhD en Psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Y como siempre, doctor René, es un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mi cariño para ustedes, para el equipo, para el público, contento. Gracias a Dios, listo para compartir estos temas tan reflexivos, tan interesantes para mejorar la calidad de vida de nuestros amigos, de nuestros alumnos, de nuestros parientes, de nuestros oyentes. Y qué tema, ¿no? El de hoy, doctor René. Nosotros lo asociábamos con todo este caso que gira en torno al famoso y poderoso rapero Sean Diddy Combs o Puff Daddy, P. Diddy. Y bien lo decía Montesquieu, quien tiene poder tiende a abusar de él. Uno ve este escándalo, pero ciertamente en esta historia reciente, cuántos escándalos financieros, judiciales, abusos físicos, psicológicos, sexuales, en todos los ámbitos, político, mediático, religioso o policial, no hemos visto. Pero ¿cómo la experiencia del poder cambia al individuo, doctor René? El poder y el dinero envilecen, enferman a las personas. No vamos a decir que a todo el mundo, pero ¿cómo la experiencia del poder cambia al individuo? Sí, definitivamente es una tendencia desde hace muchos años, centurias, el tema de que el poder envilece, de que el poder transforma a las personas, los conecta con su lado tal vez más primario. Se dice que uno de los aspectos o factores más adictivos para el ser humano es tener poder, sentir que ya no necesita humillársele a nadie, que ya puede comprar a quien quiera, comprar lo que quiera. Decía Alfred Adler, uno de los grandes psicólogos que la humanidad ha conocido, de la psicología social y la llamada psicología individual, que todos los niños padecen una especie de sentimiento de inferioridad porque tienen que adaptarse al mundo de los adultos, sobre todo los niños que se enferman. Él fue una persona que se enfermó y plantea que cuando crecemos con ese sentimiento de inferioridad y que tenemos dos alternativas. Lo superamos tratando de aportar algo a la sociedad y mostrar que somos valiosos, o nos convertimos en especies de tiranos, que nos convertimos en personas que salimos al mundo a dominar y a dañar a los demás. Es un planteamiento de Alfred Adler, de manera que la psicología ya ha estudiado esto. Es tan atractivo el poder, doctor René. Me refiero no solo al que ejerce el poder, porque a las personas les gusta estar cerca de quien tiene el poder. Absolutamente. Hay una visión también, tal como lo plantea, de que el poder erotiza a las personas. Y cuando hablo de poder, no solo hablo de poder económico, es el poder de la belleza. Una mujer hermosa puede rendir a sus pies a cualquier hombre, estadísticamente hablando. El poder del intelecto, es el poder del rol, de la posición. Bueno, este es el general, este es el ministro, este es el dueño, este es el presidente de la corporación. Sí hay un elemento de seducción que nos hace pensar que vinculados con esas personas es como si adquiriéramos por ósmosis, como si se traspasara, se trasladara un poco de ese poder. Hay un chiste que ella Moncho Martínez que dice, y el tipo estaba más contento que cuñado es rico. Entonces es una forma sutil de decir que el emparentamiento con el poder también produce al menos la ilusión de que se nos contagia un poco de esa fuerza. Están escuchando al doctor René Jagoszewski, PhD en Psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Pero doctor René, el poder enferma. A ver, es una enfermedad. ¿Hace falta conseguir ese poder para sentirse como tentado a ir demasiado lejos y abusar de él? O más bien aquellos que desean con todas sus ansias poder ya tienen algún perfil de riesgo, es decir, tienen ciertos rasgos individuales que pudiesen llevar a ese abuso de poder o a que el poder los envilezca. Sí, sin lugar a dudas, cuando hablamos de el alto mundo gerencial, el alto mundo político, el alto mundo de los negocios, se habla de los niveles más altos de psicopatía. Se habla de personas que son capaces de cualquier cosa. Uno ve la serie Billions, la forma, por solo mencionar una. Podríamos hablar de Scandal, podríamos hablar de House of Cards, para mencionar solo tres de las más famosas, en las cuales el afán de poder es capaz de que las personas hagan cualquier cosa. Y sí, psicopatológicamente, evidentemente que tenemos temas de trastorno narcisista, de trastorno histriónico, de trastorno antisocial, cada uno con algunas características que se asemejan a lo que estamos hablando.
El trastorno narcisista lleva a las personas a sentirse por encima de los demás, a no tener empatía, a tener reducción de la culpa. En el trastorno antisocial las personas simplemente vulneran las reglas. Aristóteles decía, estamos hablando de hace como 2400 años, en la retórica decía que las personas tienden a delinquir, a abusar de los demás cuando sienten que pueden salir impunes o cuando tienen amigos que los protegen. Y Hobbes también decía lo mismo. O sea, decía que los individuos pueden delinquir cuando perciben la esperanza de impunidad. O sea, no es que son unos locos que se tiran por el tobogán. No, son personas que calculan y piensan que sus desmanes, pongamos el caso de la famosa isla de Jeffrey Epstein, bueno, ahí se habla de expresidentes, ahí se habla de magnates de la industria de Hollywood, personas que ganan millones de dólares que jamás pensaron que en algún momento eso podía salir. Entonces esa esperanza de impunidad permite que esos trastornos jueguen libremente en un entorno en el que se considera que no habrá castigo. Doctor Reni, vámonos más atrás. En nosotros como individuos, ¿cuándo y cómo comenzamos a forjar esa relación con el poder? ¿Cuándo empezamos a entenderlo y hacerlo parte de nuestra vida, a interactuar con esa idea que tengamos del poder? Para eliminarlo o cuando comenzamos a desarrollarlo, porque si uno lee a Alvin Toffler, en su libro El cambio del poder, él hace un análisis y dice los poderes que los seres humanos han vivido. Habla de la fuerza, habla del poder de la maquinaria, habla del poder del dinero, y ahora estamos en el poder de la información, el que controla la data, la big data, que sabe qué te gusta, qué no te gusta, qué compras, qué no compras, a qué le das like, a qué no. Y hay una película por allí en una de estas plataformas que habla justamente sobre las redes sociales y nos dicen los que trabajan o trabajaban allí dentro que toda esa data es usada para dirigir la conducta de las personas. Vaya poder. Entonces, a veces vemos el abuso de los policías, el abuso de los docentes, el abuso de los familiares mayores. Y había por ahí una tira cómica donde el papá le pega a la mamá le pega al hijo mayor le pega al hijo menor, el hijo menor le pega al perro, el perro le pega al gato. Es como que una parte de nosotros, esa parte reptomamífera, si nos ceñimos a la idea del cerebro triuno, que tenemos un cerebro que piensa, uno que siente y uno que actúa, esos dos últimos, en la neurociencia algunos lo llaman reptomamíferos, y desde ahí puede salir las emociones más bellas, pero también lo peor de nosotros. Entonces, una parte de nosotros ya viene desde la fuerza física, desde el mundo prehistórico, con el afán de yo soy más grande, yo soy más fuerte y puedo lastimarte. Ahora te puedo chantajear en las redes, te puedo destruir moralmente, te podemos cancelar. Luego, siempre está el tema del poder, la capacidad de intervenir en la realidad para moverlo, motorizarla al antojo del que dispone de ese poder. ¿Y dónde están los límites del poder, doctor Reni? O mejor dicho, ¿qué limita ese poder? ¿O qué rige ese poder? ¿Las normas, las leyes o nuestra conciencia, nuestros valores? Excelente pregunta. ¿Cuáles son los reguladores del ser humano? El primer regulador del ser humano es la ética, lo que yo creo que está bien o mal. El segundo regulador del ser humano es la moral, lo que el grupo social en un determinado lugar y tiempo te dice que es lo correcto. Si tú ves a un señor, a un muchacho pegándole a una viejita, van a salir gente a decir, hey, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Te volviste loco? ¿Cómo se te ocurre? Es una señora mayor. Es el peso de lo moral. Lo ético es lo que yo creo bueno o malo. Lo moral es lo que la sociedad cree bueno o malo en un determinado entorno. Lo tercero es la ley, el imperio de la ley, el castigo, lo punitivo para aquel que violenta la regla, invade, lesiona, roba, daña, mata a otro. Y el cuarto es el sufrimiento. Cuando no funciona la ética, ni la moral, ni la ley, entonces la persona se tiene que enfrentar a las consecuencias de sus propios errores. Pero debería ser la conciencia, debería ser la ley, debería ser el imperio del amor, de la empatía, entender que todos estamos vinculados de algún modo, pero eso puede sonar muy nueva era, o muy cursi, o muy tonto, frente a un mundo en el que el poder parece cambiar libremente. Escuchan al doctor René Jagoszewski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Yo vuelvo al caso Sean Diddy Combs, porque me impresiona además, doctor René,
en cuanto a esa relación sobre que el poder atrae al poder, ¿cómo había gente tan poderosa o más poderosa que él involucrada en todo este escándalo? ¿O hay gente tan importante y poderosa involucrada en este escándalo? Pero además, ¿cuál es ese efecto que genera el poder en esas personas que también ansían el poder alcanzarlo? Porque si había gente tan poderosa o más poderosa que Sean Diddy Combs envuelta en todo este escándalo, también había gente que se acercaba a ese oscuro mundo que él, bueno, encabezaba justamente por ese deseo, no sé si de pertenecer, de ascender, porque hay personas que pareciera que, bueno, como que se le borran los límites o no tienen límites a la hora de alcanzar eso que quieren, así sea someterse a un poder tan oscuro como este. Es más tentador pensarse rico y famoso que pobre y anónimo. Lo voy a repetir. Para cualquier persona promedio, para la altísima mayoría, es más tentador pensarse rico y famoso que pensarse pobre y anónimo. Hay algo que se llama corrupción moral. El poder puede llevar a la corrupción moral, puede llevar a que las personas actúen sin considerar a fondo las consecuencias de sus acciones, porque allí, en ese punto, tenemos que entender que nosotros nos mueven dos grandes motivadores, el deseo de ganar y el temor de perder. También te amenazan, lo ha dicho Jim Carrey, dicen que también otros que han aparecido, entre comillas, suicidados, habían dado testimonio de que no estaban de acuerdo con la corrupción moral que había, por ejemplo, en el entorno de Hollywood, para no hablar del poder político. En estos días yo estaba investigando a una alta funcionaria, o sea, a una mujer famosa de Estados Unidos, y le pregunté a una inteligencia artificial sobre un caso que se sigue de ella, y la inteligencia artificial me dijo, cambiemos de tema. Quedé impactado que una inteligencia artificial me haga una pregunta, ¿y qué pasó con la investigación de esta dama a la cual se le atribuye estos y estos posibles delitos? La respuesta fue, mejor cambiemos de tema. Entonces, entendemos que se puede amenazar a un artista y decirle, mira todo lo que te vamos a dar si aceptas nuestro pacto extraño, que se habla de ritos satánicos, etcétera, etcétera, o de temas sexuales, o también lo pueden amenazar y decirle, mira todo lo que vas a perder. Entonces, muchas personas en la dinámica costo-beneficio llegan a creer, desde mi punto de vista, erróneamente, que esa fama y esa fortuna, que al final son temporales, porque todo placer es temporal, todo placer termina en dolor. Algún día discutiremos la diferencia entre placer y felicidad. Entonces, al final de la historia, deciden tomar esa opción y luego corren el enorme riesgo que ahora viven, que es el descrédito, que es la culpa, que es la vergüenza, y toda esta dinámica terrible que solo es una promesa. Ahorita apenas sale la punta del iceberg, pero seguramente veremos. De hecho, sí, de hecho hacia allá iba, ya que lo menciona, doctor Rennie. Obviamente el poder, la fama, incluso el dinero se acaba, no es para siempre, no dura toda la vida. Su ausencia puede provocar crisis de identidad. Absolutamente, y recuerdo un caso que hace como 2 años nosotros conversamos aquí. Un periodista se consigue a un futbolista tirado por ahí en una acera, muy bebido, ya alcoholizado, y entonces trata de ayudarlo a rescatarlo, se sienta con él, le da agua, etcétera, y le dice, ¿qué pasó contigo? Y la respuesta que le dio fue, porque es muy difícil ser hoy Garrincha y mañana no ser nadie. Estamos hablando de Garrincha, uno de los jugadores del fútbol brasileño y mundial más famoso de todos los tiempos, que jugaba con el Rey Pelé, terminó en una cuneta, destruido, y la respuesta que le dio al periodista fue esa, porque es muy difícil ser hoy Garrincha y mañana no ser nadie. Se produce una abstinencia, la persona genera una identidad sobre la base de su fama, de su fortuna, sobre la base de las polémicas esporádicas que produce o frecuentes, y de pronto, cuando ya no es noticia, cuando ya no la reconocen en la calle, cuando ya no hay fotografías, cuando ya no hay autógrafos, consideran que no tienen valor como personas, porque se recostaron del ego y de los colores que el ego tiene para llevarnos a esa confusión y no darnos cuenta que somos mucho más que el rol, y que somos mucho más que la juventud, y que somos mucho más que la fama. Ahora bien, doctor Rennie, ¿el poder tiene un precio? Excelente, el poder tiene un gran precio. No por casualidad, la mayoría de los ejecutivos más promisorios mueren jóvenes. Estadísticamente, en el mundo gerencial hay una mortandad enorme de altos ejecutivos, y también ocurre en muchos otros
escenarios, ¿no? Sí se paga un precio muy alto. Uno de los casos que a mí más me llamó la atención era el caso de Julio Iglesias, cuando le preguntaron si se relacionaba con sus hijos y dijo, bueno, veo a Enrique y lo he visto 2 veces 10 minutos en los últimos 10 años. 2 veces 10 minutos cada vez en los últimos 10 años, y los 2 tienen avión. Entonces es increíble el precio que una persona puede pagar, y ahí entra por tener poder o dinero. Y ahí quiero citar a Robert Kiyosaki. Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, dice: necesitamos aprender a ganar dinero barato, porque si el dinero te cuesta la libertad, la salud o la familia, es un dinero muy caro. Escuchan al doctor René Jagoseski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Para ir cerrando, doctor René, ¿qué se necesita entonces para digerir, gestionar y manejar de la mejor manera o de la manera correcta el poder? Bueno, desde el punto de vista psicológico, autoestima, sentido real de la vida, entender que estamos de paso, entender que todo es prestado, entender que el poder, si no te conduce a un estado de paz interior, o sea, paz, alegría, serenidad, que la prosperidad no tiene solo que ver con acumular millones, que es necesario generar un estado de equilibrio. No lo estoy inventando yo, el cuerpo lo dice. Cuando el equilibrio se rompe, el cuerpo se daña, de manera que el propio cuerpo nos lo indica. Cuando una persona está en calma en la naturaleza, sus indicadores de salud promedio son mucho mejores que cuando una persona tiene alto estrés y está en la urbe, en la ciudad. ¿Qué se necesita? Autoestima. ¿Qué se necesita? Valoración de los elementos que generan felicidad, como relaciones, como una vida sana. Lo que pasa es que normalmente nosotros queremos una vida chispeante, llena de placer, que tenga orgasmo, que tenga rumba, que tenga música, que tenga ruido. Pero las investigaciones y la experiencia nos indican que hay mejores maneras de vivir, aunque en apariencia tengan menos colores artificiales, menos colorante artificial. Déjenos sus coordenadas, por favor. Con mucho gusto. @Dr. Regni, doctor palabra completa, Regni con doble N Y, y mi página web www.drregni.com. Gracias, doctor René. Feliz día. Un abrazo. Mi cariño para todos. Era el doctor René Jagoseski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.